Leonardo, es una vergüenza para México tener un gobierno inoperante. Tener el cinismo de ir a la firma de la paz en Colombia, mientras que México se incendia en violencia, asesinatos, asaltos, etc. Jesús Noyola Alvarado, de 64 años, en Gustavo Amadero. ¿Qué tiene que estar haciendo el presidente Peña en Colombia? Siendo testigo de una firma de la paz que justamente carecemos en México. Y sus compatriotas entre miles y miles de focos rojos arriesgándonos. Además, es el aniversario de Ayotzinapa. Su obligación era estar aquí apoyando a los padres de los 43. Pero típico, candil de la calle, oscuridad de la casa. ¿Qué remedio? También tenemos compromisos internacionales. Sí. E hizo una declaración poco usual al respecto. Habló de tal fecha. Y no tiene por qué estar con los padres, porque no es como una celebración y tiene que estar ahí desfilando. A ver, ¿por qué no desfila el director de la escuela? ¿Por qué los padres no han demandado al director de la escuela? Como uno de ellos dijo, uno de ellos en algún momento pensó: voy a proceder legalmente contra los hombres que mandaron a mi hijo a botear a ese lugar. Y todos se le echaron encima y lo callaron. De veras, Maneli, que ese es un punto ciego. Ese hombre no ha sido llamado a cuentas. Hay dos. Ese es uno. Para explicar exactamente si tuvo participación o si sabía a dónde se dirigían los desaparecidos. Y el otro es el que manejaba la policía de Iguala. Desaparecido. Se evaporó. Y como dices, en el caso del presidente va a un compromiso internacional que era importante por lo que significó esa guerra a nivel no solamente de Colombia, sino regional, todo este surgimiento de las guerrillas de hace 50 años. Es lo que tiene que hacer también, son funciones del presidente, sí, que ha dedicado mucho tiempo a viajes, es cierto, pero aquí tenía que estar, no podía mantenerse al margen. No es comparable, desde luego, la paz que se firmó ayer con lo que nosotros estamos viviendo, porque ayer era una guerrilla que pretendía cambiar al régimen, que luego, desde luego, fue infiltrada por el narco y demás, pero estaban luchando contra un grupo que quería cambiar al régimen, que quería cambiar la política económica y demás. Aquí no podemos tener una paz así porque no vas a sentarte a negociar en una mesa con los 10 capos de la mafia mexicana para llegar a la paz. Allá se podía hacer por esto que estamos comentando. Era un grupo subversivo que pretendía cambiar al gobierno, un grupo revolucionario, valga la expresión. Y se llega a la paz, me parece muy bien, que bueno, hay que estar en esas cosas, claro. Finalmente es solidaridad continental y regional. Ricardo Sánchez Ramírez, 58 años, de Tlalpan. ¿Pueden opinar sobre el $1,000,000 que el presidente Peña Nieto donó a los guerrilleros de las FARC? ¿De qué se trata? ¿Por qué regalar dinero ajeno? Yo estoy de acuerdo totalmente porque el dinero va a ser empleado para desactivar minas antipersonales. Y nuevamente México es un país que vive en un contexto internacional donde hay toda una comunidad internacional a la que no puede ser ajeno. Entonces, ese tipo son gestos que desde luego no va a cambiar la historia de Colombia, no nos va ni a hacer más ricos ni a hacer más pobres. Podrías decir, bueno, es que ese millón lo podrías invertir aquí. Sí, pero nosotros damos ese millón y por otro lado recibes de la ONU alguna cosa o de UNICEF o de algunos organismos internacionales. Así es. O sea, yo creo que tampoco podemos estar satanizando todo. Que se tira la basura en obras y en acciones totalmente intrascendentes todos los días, es más, cada minuto. Creo que el acto más importante en que México se ha visto generoso es en aquel pacto de San José, ¿se acuerdan? Para romper el bloqueo contra Cuba. Oye, pero también otro acto que tuvo México fue el de recibir a los niños de Morelia, los niños que venían de España y que son acogidos por nuestro país para librarlos de la guerra civil, que era una situación espantosa.
ya para que los familiares prefirieran que sus hijos se fueran a estar viviendo ese infierno en España. ¿No te acuerdas que los chilenos también fueron muy duramente criticados en su momento? Sí, porque pues se les aceptó, y generalmente como era de la élite cultural chilena, pues se les dio trabajo en las instituciones importantes, ¿no? Pero muchos países tienen eso, solo que México les gusta por el idioma, el clima, la hospitalidad, una serie de factores. No, mire, entiéndalo así, es una inversión. ¿Sabe cuántos vuelos llegan de Colombia? ¿Sabe cuántos negocios tenemos con Colombia? Bueno, pues es lo mismo. Invierten en Colombia y en las buenas relaciones con el país. Nos significa mucho dinero en negocios. Y uno de los peores problemas en cualquier momento, en cualquier época, es el de las minas que dejan los ejércitos en guerras que se olvidan. Y sin embargo las minas siguen ahí en campos activas, y siguen matando y mutilando personas. Por eso la princesa Diana, uno de sus últimos afanes fue colaborar a la eliminación de las minas. Llevaba su protección facial, mientras los demás iban tentaleando, como decimos nosotros, el terreno. Sí. En Cartagena, el presidente mexicano Enrique Peña reiteró el firme compromiso del gobierno de esclarecer y sancionar a los responsables de lo que pasó en Iguala. No hay otro interés, más bien el único: saber qué ocurrió y que se deslinden responsabilidades y se dé con los responsables del crimen organizado, de las policías, de los gobiernos municipales. Subrayó que la Procuraduría trabaja a profundidad y amplía las investigaciones sobre este suceso ocurrido del 26 al 27 de septiembre de 2014. Yo sigo insistiendo, aunque ya lo dije, aquí a ustedes les consta que está engañado, que no le dicen la verdad, que alguien está haciéndole sombra a este hecho porque hay responsabilidad o política o del ejército. No hay otra. Pero bueno, todo está sobre el tapete de la investigación. Por cierto, allá, atestiguando los acuerdos de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, el presidente ofreció trabajar a profundidad y ampliar la investigación. Durante un mensaje a medios, el mandatario reiteró el firme compromiso que tiene el gobierno de la República para realmente trabajar a profundidad y ampliar las investigaciones. Pero de eso también hemos hablado aquí, que a lo mejor termina el sexenio y terminamos hechos bolas. Pues todo apunta para allá. O sea, yo no veo ningún tipo de línea de investigación que ahorita pudiera hacer algo distinto de lo que ya sabemos. No se ve, además tampoco se ve como así mucha preocupación de las autoridades, tampoco, como que ya pasó lo peor en términos de respuesta. Ni siquiera la manifestación de ayer, que sí fue numerosa, alcanzó los niveles de, por ejemplo, noviembre del 14. O sea, los papás siguen desde luego en todo su derecho y con la exigencia justa de que aparezcan o que se sepa qué sucedió con sus hijos. Pero se está pagando. Estamos haciendo lo que sabemos mejor hacer en México, que es procrastinar hasta que se diluya. Y entonces vamos a estar todos los años al tercer aniversario de Ayotzinapa, el quinto aniversario, y así sucesivamente. Esa es la desgracia de esto. Pues es que el presidente salga y admita que no puede, eso es lo que está admitiendo. Yo estoy de acuerdo contigo, Héctor. Alguien le está haciendo el caldo gordo, como decimos.
pero no se sienta. Un día que el presidente se sienta a decir, ahorita me explican y me entregan todo lo que tienen. Y con un machete al lado para cortar cabezas, si es necesario. Sí, pero 2 procuradores, 2 investigadores, y no vamos adelante. De veras es imposible solucionar el caso, entonces debería de decirlo. No podemos. Ahora, Ayotzinapa es el parteaguas que define el antes del gobierno y el después. Porque recuerden que todo lo que había venido siendo las reformas, con todo, ahí iba el gobierno. O sea, sí venía con una nueva idea, no como en términos de proyecto. A lo que refiero es que había logrado impulsar lo que ni Calderón ni Fox lograron con las reformas. Ahí iba el gobierno. Salíamos de un mundial que unió a los mexicanos porque nos emocionó. Hasta eso le había salido bien el asunto de que si Herrera, o sea, cosas que fueron sumando. Y de pronto vienen dos temas, la Casa Blanca y Ayotzinapa. Y no supo cómo manejarlos. Y ahí vino la debacle. Lo de Ayotzinapa podría ser exactamente, alguien le metió el pie. Si es que pensamos que todo estuvo pensado para desaparecer a esos 43. Yo sigo pensando que no, que fue una cosa donde se juntaron circunstancias y terminó siendo un desastre para todos. Pero ahí se cayó el régimen. No, pero no puede ser circunstancia casual, No. Porque actuaron en conjunto, bajo una directriz, bajo una batuta. Todavía hay apodos que no se dilucida con claridad a quién corresponde, bajo cuyo mandato se movió todo. Y no es casualidad que hayan sido estudiantes. Por favor, asesinatos de ese tamaño ya habíamos tenido en México. Bueno, muchos. Solo este nos llamó la atención. Por algo los escogieron como estudiantes, por algo fueron de esa zona. No, el caso está preparado para causar lo que causó. Pero yo no creo que haya cambiado el gobierno. Lo terminó. A partir de ahí se terminó el gobierno. ¿Lo aniquiló? Claro. Es Pues, como cuando te dan un golpe en el box o en una pelea. De muerte. Y ya no puedes. Por más que estés parado, no estás ya ahí. O estás viendo noqueado. estrellita, o estás groovy, o ya las piernas se te hacen como de chicle. Pero ya no estás ahí. A partir de ahí no ha dado una el gobierno. No, una sola, así que digas, es que luego vimos un cambio de política o alguna decisión. Cero. Todo ha sido no solamente una serie de errores en decisiones, sino incluso la actitud del presidente. Trastabillea, dudoso, se equivoca, hace las cosas y parece que está tan preocupado por no regarla que la riega en cosas que son de forma, que ni siquiera cambiarían el curso de la historia. Lo de la banda presidencial cuando le pega en la mesa, lo del pastel cuando se lo sirve, o sea, cosas que se ve que él entró en una dinámica de nerviosismo, de estrés, porque todos los reflectores están. No hay una sola acción de gobierno desde lo de Ayotzinapa. De Ayotzinapa para acá no, porque lo de Ayotzinapa no es una acción de gobierno. Pero alguna cosa que has dicho, eso ayudó para tratar malas decisiones, no se ha quedado cuando ha sido debido, no le hace caso a la ciudadanía cuando ha exigido ciertas cosas muy puntuales. Y es que él no tiene un asesor, digamos, en serio, ¿no? Un Reyes Heroles, por ejemplo, a cuál acudir y con quién consultar. No hay nadie más que sus amigos del Estado de México que le aconsejan pura tontería, ¿no?